con Dios. Leamos entonces esta emocionante historia que encontramos en Éxodo 14, de los versículos 5 al 29. Y dice, y cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos y dijeron, ¿cómo hemos podido permitir esto de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo. Tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos, con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, y los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi Hahirot y adelante de Baal Zephón, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés les dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará a cabo hoy en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelos para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército y en sus carros de guerra y en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas. Entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios esta era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios lo siguieron, toda la caballería del faraón, mas sus carros de guerra y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos les dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Este pasaje, este texto que hemos leído, me parece nos presenta precisamente a un pueblo con un callejón sin salida y algo milagroso pasa, ¿verdad? Sí. Y en medio de todo esto hay ciertas conversaciones que me llaman mucho la atención. La primera de ellas tiene que ver con lo que humanamente hacemos regularmente y es poner la mirada en el ser humano. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos y decimos Moisés extendió la mano y el mar se abrió, sí. David mató a Goliat, ¿verdad? Y hablamos del ser humano y cuando hablamos del ser humano dejamos de ver la mano de Dios en medio de las circunstancias. Y yo creo que son cosas que a menudo nos pasan, ¿verdad? Ponemos la mirada en el ser humano, en el hombre, en la mujer
y entonces ya no es Dios, sino que son ellos con sus habilidades o porque son buenos o porque son famosos y descuidamos eso. Sí, y es interesante cómo Moisés relata esto en Éxodo, ¿verdad? Cómo sucede esta historia. Venimos de un pueblo que había sido devastado. Egipto había quedado devastado después de esto. Y cuando dice que llega la noticia a Faraón que los israelitas se habían ido, digo yo, pero si él mismo les dio permiso, ¿verdad? Es interesante cómo ya se le había olvidado, cómo pensó que tal vez no lo iban a hacer, se van. Y la gente sigue a Moisés, como usted dice, no estaban enfocados en Dios. Y cuando ven que se encuentran en ese callejón sin salida, porque literalmente ellos se fueron a meter un callejón sin salida porque Moisés los había dirigido, pero Dios había dicho por dónde. Entonces, Dios los lleva a ese punto donde no había para dónde más que a través del mar, pero no lo habían visto aún. Entonces, es muy importante ver que el relato aquí, Dios está siempre atrás. Dios siempre está respaldando a ese hombre de Dios que se levantó para guiar a un pueblo que necesitaba salir. A mí me da risa ahora, resulta que estaban bien en Egipto. Digo yo, ¿cuándo está bien uno en esclavitud y en miseria, en enfermedad, en vidas destruidas? Y a veces somos idénticos a estos pueblos, a este pueblo, ¿verdad? Que lamentamos haber dado ese paso y que ahora nos encontramos en un callejón sin salida como ellos estaban en ese momento. Así es, dice que cuando uno muchas veces está caminando hacia un lugar desconocido, nuevo, explorando, muchas veces tenemos que retroceder un poquito para poder ver la posibilidad de otro camino. A mí me llama la atención muchísimo la forma de hacer del pueblo. El pueblo está realmente atemorizado, está clamando, pero está atemorizado y reclamando también. Y luego está Moisés también intercediendo. Pero este verso para mí ha sido muy significativo, el verso 14. En Reina Valera dice, ¿por qué me clamas a mí? Le dice Dios a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, ya deja de estar orando, a Dios orando y con el mazo dando, Moisés. Es decir, hace algo. O sea, qué bueno que estás orando, pero te toca hacer algo. Y entonces el pueblo marche y dice, y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídela y entra por medio del mar. Es decir, muchas veces estamos ahí afligidos, reclamando, o estamos ahí metidos nosotros en una situación, pero Dios nos dice, levántate, valiente, te quiero, ponete las pilas, hace algo, yo estoy contigo. Y es increíble, ¿verdad? Porque Dios hubiera podido abrir el mar sin necesidad de que Moisés levantara la mano, ¿verdad? Pero escuchen esto, dice, trastornó el campamento, Dios trastornó el campamento y le quitó las ruedas a sus carros, a los carros de guerra de los egipcios. Y luego le dice también, ahora, después de que eso pasó, extiende tus manos sobre el mar para que las aguas vuelvan. Es decir, sí, Dios va a hacer una parte sobrenatural. ¿Y cómo cuesta creerlo en ese momento? ¿Ustedes no se les ha pasado? ¿Cómo cuesta, Dios mío, qué voy a hacer? Yo recuerdo, mi mamá fue diagnosticada con cáncer y yo lo bloqueé en mi mente, ustedes. Lo bloqueé, yo no quería creerlo. Y me costaba incluso orarlo, porque me costaba expresarlo con mis palabras. Señor, sana a mi madre de esa enfermedad. Mi madre es sobreviviente del cáncer, le bendigo a mi madre, y una mujer de mucha fe y mucha oración y también de mucha valentía. Pero lo que quiero decir es que muchas veces podemos estar nosotros así, ¿verdad? Dios mío, ¿y ahora qué pasa? ¿Verdad? En mi cabeza, en mis fuerzas naturales, no le veo una salida, pero el Señor sí. Ahora, digamos, con respecto a lo que estás mencionando, eso de precisamente encontrarse contra la pared y Dios diciendo, ya deja de clamar y avancen, sí, ¿verdad? Un ejemplo de cómo muchas veces nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, tema de finanzas o en otras circunstancias en donde estamos pidiendo al Señor intervención, pero no hacemos la parte que nos toca. Muchas veces estamos así, ¿verdad? Estamos afligidos, ¿verdad? Y estaba mencionando que el día de hoy aquí se recibe también un pago que muchas personas ganan por quincena, pero tenemos probablemente, Dios mío, no me va a alcanzar, ¿verdad? Mi distribución no pareciera. Y estoy clamando al Señor, y muchas veces en estos momentos implica también trabajar un poquito más, generar otros ingresos por otro lado. A lo mejor si en la organización se puede trabajar un poco de extras, pero si no, fuera de la organización, ¿verdad? Ocupar otras horas para poder generar ingresos. Y me corresponde a mí. Y Dios abre puertas de oportunidad. Requiere trabajo, requiere un poco más de esfuerzo, pero Dios siempre nos abrirá una puerta. Qué interesante. ¿Qué opina Evelyn? Sí, no, y es importante lo que dice Aner, porque hay muchas circunstancias como una enfermedad, por ejemplo, donde literalmente uno no tiene control. Usted iniciaba el programa diciendo, cuando sentimos que
la actitud positiva nos funciona cuando Sí. está en nuestras manos el hacer algo. Ujú. Pero cuando no, es cuando requerimos de fe. Y a veces lo difícil es saber qué cosas sí controlo y qué cosas no. Por ejemplo, muchas veces podemos descontrolarnos porque queremos resolver el tema de salud de alguien. Y honestamente, cuando se trata de temas de salud, es muy poco lo que está en nuestras manos. Sí. Y es cuando tenemos que reconocer que ya no somos nosotros los que hacemos, sino que es Dios. Es donde usted dice cómo diferenciamos, ¿verdad? ¿Dónde está lo que el doctor va a hacer y lo que Dios va a hacer? ¿Dónde está lo que el medicamento va a hacer y lo que Dios va a hacer? Yo creo que aquí los israelitas nos muestran que ellos se confundieron. Ellos pidieron a Moisés algo que tenían que clamar a Dios y reclamaron a Moisés algo que no era responsabilidad de Moisés. Entonces, creo que es una enseñanza que tenemos aquí. Vemos la parte que Moisés tuvo que hacer y la parte que Dios hizo. Y eso es lo lindo, creo yo, siempre que vemos historias de estas en la Biblia. Es la posibilidad de que Dios obre un milagro. Y milagro, por definición, es aquello que no puede suceder a través de reglas naturales, de las leyes naturales, de la física, ahí físicamente, o sea, que sucediera lo que sucedió era increíble. Me gusta cuántas veces repite Moisés que pasaron en seco. Ajá. Y eso en sí es un milagro, porque al separar agua de un lugar, tuvo que haber quedado mojado. Y repite constantemente seco, seco, seco. Porque es eso, es parte de un milagro. Lo que quiere hacer ahí enfatizar es que fue un milagro. Moisés hizo su parte. El pueblo por lo menos se movió, digo yo, por lo menos no pidió, miren, acarréenme al otro lado. Al menos, o sea, hicieron su parte también. Yo les digo, haber sido muy atemorizante pasar en medio de dos paredes de agua. Así en las caricaturas hasta se ven que pasan los tiburones y las ballenas, ¿verdad? Pero ha de haber sido muy atemorizante ver esas paredes de agua. O sea, ellos hicieron su parte también. Entonces creo que es una de las enseñanzas, es lo que nos dice Aner. O sea, ¿qué nos toca hacer a nosotros en ese callejón sin salida? A lo mejor es por lo menos ponernos de pie y dar la vuelta, clamar a Dios y no reclamar a la persona que tal vez nos llevó ahí y por qué estamos ahí, sino hacer nuestra parte y esperar lo que Dios va a hacer. Quizás nosotros también hoy estemos en una etapa sin sentido, ¿verdad? Un callejón sin salida en donde lo que usted ve al frente es el Mar Rojo y dice, aquí ya no hay nada más que hacer, me voy a ahogar en mis conflictos, en mis circunstancias, pero es una perfecta oportunidad para ver al Dios de lo imposible. Y a mí me encanta agregar, ¿verdad? Es el Dios de lo imposible, pero es el Dios que hace posible lo imposible, porque a veces decimos el Dios de lo imposible y pensamos en lo que no podemos alcanzar nosotros y lo vemos con ojos humanos, pero Él es el Dios de los posibles, ¿verdad? Lo que para nosotros es imposible, Él lo hace posible. Y creo que en medio de esas circunstancias podemos nosotros poner la mirada. Y me encanta lo que Moisés dice, porque en medio de todo y que el Señor le dice, no, hombre, avancen. Ajá. Él le dice al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos tener la esperanza recordando de que no se trata de lo que nosotros podemos hacer? Obviamente hay algo que nosotros tenemos que accionar, pero el milagro no viene por nosotros. El milagro viene del Señor. Amén. Y cabalmente esa frase que dice no tengas miedo es la frase que más se repite en la Biblia y son 365 veces, como pareciera que es uno para cada día del año. No tengas miedo, no tengas temor, el Señor tu Dios se va a glorificar en esta situación difícil, en esa situación relacional, en esa situación de trabajo, en esa situación de enfermedad. En el nombre de Jesús nosotros clamamos al Señor para que el Señor haga un milagro. No sé si me permitís hacer Sí, por favor. una oración para poder... Yo creo que es un bonito tiempo para poder encomendarnos al Señor. Amado Señor, iniciando esta semana, aquí está nuestro corazón lleno de desafíos, Señor. Y en este momentito que escucho hablar de este texto, recuerdo que muchas situaciones que me hacen pensar que estoy en un callejón sin salida. Pero, amado Señor, nosotros te pedimos que por favor, Señor, intervengas de una manera natural y sobrenatural en esta situación de enfermedad relacional, de trabajo, financiera. Señor, guíame. Y también el día de hoy estoy desafiado por parte tuya a decir, levántate y haz algo también. Sabemos que contamos con tu bendición, con tu apoyo, con tu ayuda, con tu intervención, pero también nos corresponde a nosotros hacer algo. Y declaramos, Señor, que somos valientes y declaramos que no vamos solos, declaramos que tú peleas por nosotros esta batalla. Y en el nombre de Jesús nos llenamos de fe esta semana, nos llenamos de esperanza para pelear esa batalla de una manera valiente, Señor, porque esta situación va a ser superada y vamos a dar testimonio de un milagro, Señor. En esta situación pareciera un callejón sin salida, pero es un callejón con salida porque tú me das
esa puerta de victoria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Ala, qué rico. ¿Y saben qué es lo lindo de poder encontrar esas respuestas en el Señor? Es cuando leemos la Biblia. Y por eso lo invitamos todos los días y cada vez que nos escuche a este Bible Challenge, ese reto de leer la Biblia en un año. Estamos en Salmos y hoy nos toca el 96, 97 y 98. Salmos muy lindos que hablan de cantar al Señor. Hay una parte donde habla de cántico nuevo, o sea, esas nuevas formas de alabar a Dios, cosas nuevas, porque hoy tiene una nueva misericordia para nosotros, así que lo animamos que nos cuente cómo va. Miren, los salmos como son cortos, uno se puede poner al día. Si de paso usted va atrasado, no importa, disfrute cada salmo que lea, compártalo con otras personas, haga esas imágenes, sáquelas en redes. Yo creo que a veces es una escritura la que puede hacer la diferencia en la vida de uno, y hoy estos salmos pueden inspirarnos a adorar al Señor, su grandeza, su belleza, su poder. Son extraordinarios los salmos. Lo que se menciona es cierto. A veces he compartido o regularmente comparto pasajes bíblicos en mis redes sociales y siempre hay algún mensaje que dice gracias por esta palabra, la necesitaba, ¿verdad? Entonces nunca está de más compartir la palabra del Señor. Lo quiero invitar, no se separe, vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Yo creo que con el tema de hoy vamos a conectarnos todos porque hemos estado en estas situaciones. Así que veamos qué nos dice el autor al respecto. Y dice, afrontando los callejones sin salida, cáncer, divorcio, embargo, bancarrota, infertilidad, desempleo o muerte. Estos son callejones sin salidas, palabras individuales que suenan más como un veredicto. Infunden temor y desesperanza y pueden reducir un sueño a cenizas. ¿Cómo respondes cuando tu sueño se convierte en una pesadilla? ¿Qué haces cuando la vida está fuera de tu control? ¿Dudas del amor y de la sabiduría de Dios? ¿Cuestionas su carácter? ¿Te preguntas si Él es una especie de bromista cruel que te da un sueño solo para luego aplastarlo? Si te sucede esto es porque has llegado a la quinta fase de la fe, la fase del callejón sin salida. En la fase del callejón sin salida comienzas a preguntarte, ¿qué sucede? Dios, ¿qué está pasando? ¿Acaso no entendí tu voluntad? ¿Comprendí mal tu visión? ¿Es esto algo que se me ocurrió a mí? El mejor ejemplo de un callejón sin salida es cuando Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto. Finalmente, después de que Dios enviara las 10 plagas para castigar a los egipcios por retener a su pueblo como esclavos, el faraón dijo, lárguense y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Pero poco tiempo después el faraón cambió de opinión y envió a su ejército a perseguir a los israelitas con el fin de traerlos de regreso. Los israelitas estaban atrapados frente al Mar Rojo, con montañas a cada lado. El mar frente a ellos y el ejército enemigo que se cernía sobre ellos. No tenían salida. Es exactamente donde Dios los quería. La Biblia dice que el pueblo estaba aterrorizado y que se quejaban diciendo que debían haber permanecido como esclavos en Egipto en vez de morir en el Mar Rojo. Aún hoy hay algunas personas que preferirían vivir en esclavitud antes que arriesgarse a la libertad. Soportan una mala situación que no es la voluntad de Dios en vez de buscar el plan de Dios y confiar en Él para que obre un milagro. Quizás sientas que tu enemigo, Satanás, te persigue con el fin de arrastrarte nuevamente a la adicción o a los viejos hábitos que te esclavizaban y te susurra al oído, te lo dije, nunca serás libre, tu vida nunca valdrá nada, tu sueño es solo una alucinación. ¿Quién te crees que eres? Pero la pregunta en cuestión aquí no es ¿quién te crees que eres? Esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿quién crees que Dios es? ¿Por qué estaban los israelitas en el Mar Rojo? Porque Dios los había guiado hasta allí y lo había hecho con un propósito. Aunque el pueblo pensaba que había sido condenado, Dios tenía una sorpresa para ellos. Él estaba por demostrar su poder como nunca antes lo había hecho. Moisés dijo, no tengan miedo, valientes los quiero, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. ¿Te sientes acorralado? ¿Te arrepientes de haber dado un paso en pos del sueño de Dios? Las probabilidades están en tu contra. Entonces es momento de ponerse firme y buscar la protección y provisión de Dios, incluso cuando no podamos verlas.
La Biblia dice, a menos que ustedes tengan una fe firme, no pueden hacer que permanezcamos firmes. Los israelitas estaban en un callejón sin salida, pero la liberación estaba por llegar. Es que al final, cuando hablamos de callejones sin salida, podríamos aparentar o parecer acá que, ay, no, hombre, no se preocupe, callejón sin salida, no pasa nada. Pero el pueblo de Israel estaba con el mar enfrente y ahí él lo pone más dramático, montañas a los lados y el ejército enemigo atrás, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también nos encontramos en esa posición. ¿Y qué hacemos? O sea, también hemos sentido el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y es fácil confiar en el Señor en medio de esas circunstancias. Definitivamente no siempre es fácil. Y es que yo creo que cuando uno está en una situación así, lo que sucede muchas veces es que tal vez es un callejón sin salida imaginario, ¿verdad? Casi siempre hay opciones, realmente casi siempre hay opciones. Me llama la atención, el autor hace una lista al principio y pone incluso la muerte, ¿verdad? Y muchas veces nosotros sentimos que estamos ya en eso. Por ejemplo, recuerdo una situación que estuvimos con Ricky, mi esposo, un vehículo, un cargador de doble eje, venía cargado de caña y nos iba a topar de enfrente, a chocar de enfrente hace muchos años. Y en ese momento yo les digo, pensé que ahí nos estábamos despidiendo y el Señor milagrosamente obró. Ricky hizo un movimiento, me dice, yo no sé todavía, yo estoy seguro que Dios metió la mano, timoneó y estamos aquí, pues, o sea, y son cosas que uno a veces ve la muerte de frente, ¿verdad? Un diagnóstico, un cáncer, y Dios nos dice, no, hay otra salida, y eso es lo que el autor nos anima, ¿verdad? Que siempre hay algo que no estamos viendo. Y si no vemos nada, Dios sí está viendo algo que nosotros no. Y ahí es donde entra a funcionar la fe, ¿verdad? Termina diciendo, Dios nos puede mantener firmes siempre y cuando tengamos fe. Si no tenemos fe, que es nuestra parte, Él no nos puede sostener firmeza. Y eso a mí la verdad es que cuando lo leí dije, ¿cuánta fe me falta? A veces siento que me tiemblan las rodillas, pero no es cuestión de Dios, es cuestión mía. Es increíble. Y saben que yo estaba leyendo tantos mensajes donde nos evidencian esa respuesta de parte de Dios. Y sí, en ese momentito donde pareciera ser que no tenemos ninguna otra opción y ninguna salida, es un momento en que nos llenamos de temor, ¿verdad? Y simplemente nos aterrorizan las consecuencias. Aquí nos comentan situaciones bien delicadas. Dice, por ejemplo, esta que menciona, buenos días. Cuando mi esposo falleció, pensé que el mundo se terminaba para mí y mis 2 hijos. Pero Dios me dijo, no estás sola, estoy contigo. Y no temas al mañana. Y aquí estamos, dice, con mis hijos. Ya 11 años después, estamos muy bendecidos y quiero ese premio para mi hijo. Dice, qué lindo. Qué bendición. Y tal vez no tenemos nosotros acá la idea de la magnitud de la situación. Como otro oyente que nos dice que era una situación de una deuda de $500,000 de quetzales, 2 meses atrasados también en su casa y a punto de perderla. Sin embargo, Dios hizo un milagro, a pesar de que en ese momento no tenía un trabajo, ¿verdad? Pero Dios lo bendijo. Gracias, Emanuel Alvarado, por comentarnos. Pero en ese momento de dificultad, sin duda nos llenamos de temor, pero me encantó lo que dijo el autor. Es decir, en lugar de cuando el enemigo se goza en decirnos, viste, no vas a tener ninguna salida, la pregunta no es si Dios está presente, sino Dios, ¿qué es Dios para nosotros en ese momentito? ¿Quién crees que Dios es? Y sin duda, Él nos dará esa paz, esa tranquilidad que nuestra alma necesita para en ese momentito poder voltear y ver todas las opciones que vamos a poder tener. Para ilustrarlo de otra forma, cuando uno está viendo una película y el actor principal, el protagonista está en una situación de crisis, ¿verdad? Sí. Y está en un callejón sin salida y de repente aparece una alcantarilla, una escalera que no estaba, sí, ¿verdad? Y entonces se salva y uno dice, ¡wow! ¡Qué sorprendente! Digamos que eso suena bastante dramático, pero nosotros muchas veces estamos en circunstancias así, que de repente uno dice, ya no puedo, y como dice el autor también, parece que el callejón sin salida es el veredicto y no hay más que decir. Sin embargo, Dios siempre llega al rescate. Obviamente hay que confiar, ¿verdad? Hay que accionar lo que nos corresponde. Puede ser orar, puede ser poner orden en nuestras relaciones, puede ser poner orden en nuestras finanzas, ¿verdad? Hacer lo que nos corresponde hacer. Y Dios tiene esa capacidad de sorprender también y de actuar en medio de lo que nosotros creemos imposible. Y saben una cosa, el taller de cómo buscar empleo acaba de finalizar y vamos a iniciar otro para la búsqueda de empleo.
Pero muchas veces, testimonios de algunas personas, ¿no? Yo estaba esperando que me confirmaran esa plaza y no me la confirmaban y no me la confirmaban. Y en ese momentito de que no pasa nada, Dios mío, estoy desesperado, ¿qué hago? La respuesta de Dios es buscar otras opciones. Me aplica a otros lugares. O sea, si se da, pero aplica. Y tal vez lo que Dios me estaba diciendo no era por ahí, ¿verdad? Era mi confianza está en el Señor y empecé a moverme, empecé a hacer y al final logré colocarme en otro lugar. Pero muchas veces estamos, como bien decís, ¿verdad? Pensando en que esta es la única salida. Sin embargo, cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que hay otras opciones. Y ¿saben una cosa? Yo siempre me he puesto a pensar en eso y le he preguntado al Señor, si tan solo, ¿por qué interveniste en ese momentito? O sea, ¿por qué no un poco antes? ¿Verdad? Porque qué aflicción tuve. Y yo creo que el Señor me responde diciendo, no, es que es para que aprendas a confiar, ¿verdad? Porque a veces pareciera ser que la solución llegó tal vez en el momento quizás más difícil, ¿verdad? Pero sí, Dios abre esa puerta. Y yo la verdad es que pensaba hoy la pregunta que estamos haciendo a la audiencia, o sea, ¿qué callejones sin salida hemos estado metidos? Yo personalmente les digo, una de las cosas, y se relaciona con este pasaje del cruzar el mar, tal vez tendríamos entre, no sé, 4 o 5 años de casados con Ricky. Los primeros años fueron súper turbulentos para nosotros, 2 muchachitos de 20 años que nos casamos. Fue bien complejo, ¿verdad? Y hubo un momento en que yo sentí, no hay, ya para aquí para adelante, ya no hay. Estábamos en un punto donde nos caíamos mal los dos, y lo puedo contar porque lo hemos hablado en otros momentos, y literalmente, o sea, puedo decir que se convirtió en un himno, esa canción creo que era Marcos Barrientos el que cantaba un himno de victoria, porque literalmente yo sentía que... Dani Berríos. Cerrado hacia enfrente, o sea, decía, 4 años hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y gracias a Dios y de verdad, gloria a Él, tenemos 30 de casados, y llegó un punto en donde yo dije, hasta aquí no. Pero es eso, a veces nosotros nos hemos metido ahí, a veces Dios nos lleva a esos puntos y tenemos que clamar al Señor, ¿verdad? Es levantar nuestra mirada y sí, hay ejércitos rodeándonos, estamos rodeados de murallas, un mar enfrente que ya no vemos para dónde, pero cuando levantamos nuestros ojos al Señor, de verdad podemos entonar una victoria del otro lado y decirle, gracias, Señor. Y me gusta algo mucho de la historia esta, y algo que tal vez no ha mencionado el autor, y es que nunca volvieron a saber más de un egipcio que los persiguiera, ¿verdad? Y creo que hay testimonios. Aquí hay una mamá que cuenta, su hija nació de 33 semanas y ahora su hija de 10 años está sana y nunca más se volvió a oír de lo que habían diagnosticado para ella. O sea, Dios no solo nos saca del momento, sino que también elimina aquello que nos atormentaba en ese momento. Creo que es levantar los ojos al Señor cuando sentimos que ya no hay para dónde, cuando nosotros vemos que ya no hay salida. Creo que es algo que el autor nos dice, pero la pregunta que hacía Aner es la correcta. O sea, ¿quién pensamos que es Dios? Porque si confiamos en nosotros, honestamente yo en ese momento no creía nada bueno de Ricky, no creía que yo fuera capaz de cambiar lo suficiente para llevar adelante un matrimonio, pero Dios sí. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momentito? ¿Qué intervino? Pedirle al Señor, y el Señor en un momento me recuerdo que estaba orando y yo le dije, Señor, yo ya no quiero a Ricky. O sea, me casé profundamente enamorada de él y ahorita es la persona que peor me cae en el mundo. Y el Señor me dijo, pues se trata de ti, tienes que cambiar tú. Y yo oré y le dije, Señor, bueno, si yo soy la que tengo que cambiar, me rindo. Gracias a Dios, básicamente en los mismos días, Ricky estaba haciendo la misma oración y él también se rindió al Señor y los dos comenzamos un camino en el Señor de restauración, pero llegamos a un punto en que nos caíamos muy mal, pues, o sea, de verdad ya no nos queríamos ver, pero fue rendirnos al Señor. Y sabes, es que preguntaba porque así como mencionábamos el tema de las finanzas, ¿no? Yo estoy en esa situación financiera, estoy en un desorden y ese paso de fe también tiene que ser bueno, voy a buscar ayuda, voy a reunirme con un mentor, voy a pedir consejo o voy a tomar este taller. Les mencionábamos de un taller de finanzas personales, pero de igual manera busco ayuda en un curso de matrimonios o busco ayuda en un taller de paternidad, busco ayuda en un taller de emprendimiento. Es decir, tengo que dar los pasos. Yo creo que estoy orando al Señor, ¿verdad? Pero también me gusta decir eso con el mazo dando, porque puedo estar con mucha fe clamando, pero también dando esos pasos necesarios. Así de que en temas financieros le dejamos esa idea también del taller de finanzas personales.
pero también hay tantas opciones de poder aprender y poder salir, porque muchos de nosotros nos identificamos estando allí, ¿verdad? Sí. Y parece cruel decir Dios, usted lo decía también, Dios nos tenía en esa circunstancia, nos puede tener en esa circunstancia, y el autor dice, no tenían salida, y es exactamente donde Dios los quería. Y les pregunto, ¿por qué Dios quisiera tenernos en una circunstancia, en una crisis así donde ya no hay salida? Yo le voy a decir algo. A lo largo de los años es una pregunta que le he hecho al Señor. ¿Verdad? Como dice Aner, ¿por qué no viniste 5 minutos antes? ¿Por qué no me enseñaste que si hubiera hecho esto, hubiera evitado el dolor, haber dicho cosas feas, haber ofendido a mi esposo en esta situación o haberme metido en una deuda? Y 2 cosas he descubierto. Una, la Escritura habla de que Dios nos lleva al desierto para descubrir qué hay en nuestro corazón. A veces hasta que estamos en una situación como el mar, frente a nosotros, el enemigo atrás, montañas a los lados, realmente sale lo que tenemos en el corazón, lo que realmente creemos y lo que realmente esperamos. Y la otra está en Cantares, donde habla de que viene recostada sobre el pecho de su amada, dice, ¿verdad? Cuando sale del desierto. Muchas veces es en esos lugares de desierto donde tenemos encuentros profundos con el Señor, encuentros que no tendríamos en ningún otro lugar. Y el Señor busca personas que quieran estar en el desierto voluntariamente, porque ahí lo escuchamos, ¿verdad? Quienes hemos estado tal vez en algún desierto, se ve el cielo distinto, no hay luces que nos distraigan, no hay ni siquiera vegetación que nos pueda llamar la atención. Es tan árido que estamos Dios y nosotros, ¿verdad? Yo le diría, personalmente son las 2 razones que he descubierto a lo largo de mi caminata con el Señor. Y cabalmente yo creo que a través del fuego que uno se purifica y donde salen todas esas impurezas que podemos tener. Y cabalmente cuando estamos en ese momento de aflicción, se purifica nuestro corazón, nuestras intenciones. Y yo creo que eso es tan valioso. Por cierto, antes había una canción no hace mucho, había una canción que hablaba justamente de purifícame, Señor, ¿verdad? Y quiero pasar por ese fuego. Yo decía, Dios mío, no me gusta cantar esa, ¿verdad? De manera voluntaria pasar por ese fuego. Sin embargo, si tú estás ahí en esa situación de fuego, en el nombre de Jesús clamamos para que el Señor levante tus brazos y te dé esa posibilidad de ver un vistazo del futuro, el futuro de donde te va a llevar cuando hayas sido librado de esa situación que te aflige. Y muchas veces, ¿saben? Yo lo relaciono también con enfermedad. Yo creo que es un buen momento para que oremos, si estamos en medio de ese desierto, que podamos experimentar lo que Karen nos comparte aquí. Tal vez habíamos oído de Dios, tal vez creíamos que existía, pero no hemos tenido la oportunidad de realmente verlo cara a cara. Y es en el desierto donde muchas veces Dios nos da esa oportunidad. Así que esta situación difícil se convierta en una oportunidad de conocerlo a Él de una manera nueva. Padre, te entregamos nuestra vida, Señor. Y una vez más, en medio de esta situación a la que yo no le veo salida, que veo todo cerrado, yo creo que tú sí puedes encontrar una salida para mi necesidad. Padre, por favor, muéstrame tu rostro. Yo quiero verte. Quiero saber quién eres. Quiero tener una nueva revelación de ti y poder confesar como lo hace Karen, como lo hizo Job, como lo han hecho muchos a través de los años. Ahora te conozco. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven y sé que mi Redentor vive. Te doy toda mi confianza a ti, Señor. Pongo mi fe en ti para ser fortalecido en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y sí, ¿verdad? A pesar de nosotros, a pesar de nuestra poca fe, y por eso también esa oración, Dios, lléname de fe, Señor. Quiero ver el final de este túnel, me quiero llenar de fe. Sí, eso, y yo creo que es algo que tenemos que hacer constantemente. A lo mejor hemos tenido grandes victorias, ¿verdad? Yo pienso, Israel salió de Egipto con riquezas, después de haber visto la mano poderosa de Dios, había muerto mucha gente, ellos habían permanecido vivos. Y aún así, después de pasar, estaban otra vez frente a ese callejón sin salida, entre comillas, ¿verdad? Y otra vez volvieron a desconfiar. Yo creo que ahí es donde una y otra vez tenemos que recordar de dónde hemos salido, quién es Dios, porque Él es el que nos ha sacado y cómo vamos hacia adelante. Sí, eso es bien importante, ¿verdad? Porque al final, ojalá si hoy estamos en un callejón sin salida, no estemos testarudos como el pueblo de Israel, Sí, sino que estemos con esperanza, sabiendo que los callejones sin salida en el Señor ahí tienen oportunidad. Así que yo lo quiero invitar, fortalezca su fe y no se separe del programa, porque en breve regresamos. Vamos a una cortita pausa y volvemos con más de Vaya con Dios. Vaya con Dios.
Dice el autor, otro ejemplo de un callejón sin salida lo encontramos en la conocida vida de Abraham, quien también llegó a la quinta fase de la fe. Recuerde que hemos visto las diferentes fases y estamos en la quinta. Dios le había dado el sueño de ser el padre de una gran nación. A sus 99 años, Abraham y su esposa Sara, que era estéril, todavía no tenían hijos, pero a sus 101 años sucedió el milagro y nació Isaac, su hijo prometido. Sin embargo, en Génesis capítulo 22, Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo y le indica, toma a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Lo que Dios le pidió hacer a Abraham puede ser desconcertante. Definitivamente para nosotros lo sería. Pero Dios le estaba poniendo a prueba. Parecía que el sueño para el futuro de Abraham estaba por desaparecer. Abraham había llegado a un callejón sin salida. Pero siguió adelante con lo que Dios le había indicado, sabiendo que él proveería una salida. La Biblia nos dice que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Quizás hoy te encuentres en un callejón sin salida. Tal vez te preguntes, ¿por qué me sucede esto? Es porque Dios te está preparando para la sexta fase, la fase de la liberación de la fe. Dios te está preparando para un milagro. Qué bonito. Dios te está preparando para un milagro. Cuanto más difícil sea tu situación, más desesperante sea tu circunstancia, más imposibles parezcan las cosas, tanto más te está preparando Dios para una liberación aún mayor. ¿Qué deberías hacer cuando te encuentras ante un callejón sin salida a la espera de la liberación? En Romanos 4, Pablo nos enseña las lecciones que podemos aprender de Abraham mientras él esperaba la liberación. Una de las lecciones es, recuerda lo que Dios puede hacer. La situación puede estar fuera de control, pero no está fuera del control de Dios. Cuando afrontes un callejón sin salida, no te concentres en lo que no puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer. La Biblia dice, eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Solo Dios puede crear algo de la nada. Esa es la definición de un milagro. Si Dios puede darle vida a un ser humano muerto, entonces también puede darle vida a una carrera muerta, a un matrimonio muerto, a un sueño muerto. Él puede atravesar un callejón financiero sin salida. Puede encontrar una salida donde no lo hay. Dios no necesita nada. Él puede crear algo de la nada. Dios se especializa en lo imposible. Por eso es importante recordar lo que Dios puede hacer. Y tenemos preguntas. Cuando estamos de lo que estamos hablando, él revela preguntas. El autor dice, ¿por qué me sucede esto? ¿Verdad? Son preguntas que regularmente nos hacemos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si soy tan bueno? ¿Verdad? ¿Por qué yo? Si, de hecho, hasta decimos cosas como si yo le sirvo al Señor. ¿Por qué a mí? Y él dice, es porque Dios te está preparando para una liberación mayor. Y es probable que hoy usted se encuentre en una circunstancia difícil y lo que hoy estamos hablando le trae esperanza y usted se sienta fortalecido. Qué bueno, ¿verdad? Recuerde que adelante, confiando en el Señor, lo que viene no es topar otra vez con el muro que está enfrente, sino que es Dios preparando una gran liberación, es lo que dice el autor. Y aquí el autor cita Romanos 4:18, donde dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, ¿verdad? Y esa frase es bien interesante porque lo que implica es tener esperanza cuando ya no tenemos esperanza. Es un poco como un oximorrón, dirían por ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a tener usted esperanza si ya no tiene esperanza? ¿Tiene esperanza? Pero lo que nos enseña ahí es que Abraham no puso la esperanza en sí, sino puso la esperanza en Dios. Y creo que habla un poco de lo que hablamos en el segundo segmento, donde el autor nos invita a no preguntarnos quiénes somos nosotros, porque muchas veces nos metemos a esos callejones sin salida porque ponemos la confianza en nosotros o en alguien humano. Pero cuando nosotros reconocemos que Dios es Dios y que es el que tiene el control y puede hacer algo en situaciones donde humanamente nadie puede hacer nada, es cuando encontramos esta experiencia de esperanza contra esperanza, ¿verdad? ¿Dónde estamos hoy? Podemos nosotros tener una esperanza en contra de todas las posibilidades, cuando las probabilidades que se dé es imposible. Para Dios la Biblia dice que nada es imposible, que todo es posible para Dios, y en Génesis dice, y es fácil, ¿verdad? Así es. Y bueno, hay 6 fases que nos presenta el autor en nuestro camino a la fe de obtener un sueño. Y dice, primero es el sueño, ¿verdad? Tenemos ese gran sueño. ¿En qué fase está usted?
La segunda es la decisión, es decir, tomamos la decisión de ir por ese sueño. Puede estar ahí el sueño y puedo decidir no ir. La tercera es las demoras. Y aun cuando nuestro sueño se alinea con el sueño de Dios, puede ser que tengamos demoras. La cuarta son las dificultades. Además de las demoras, tendremos algunas dificultades. Aunque tu sueño se alinee con el sueño de Dios, igualmente surgirán problemas porque Dios está obrando en tu fe y en tu carácter. Y luego la fase 5, que es el callejón sin salida. Nos llegamos a un lugar donde pareciera que no tenemos para dónde, pero luego se da la fase de liberación. Y hay una escritura que aún Pablo, el apóstol Pablo, se encontró con callejones sin salidas. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Tal vez es el momento, amigo oyente, amigo televidente, de dejar de pensar en mis posibilidades, en mis capacidades, en mis fuerzas y trasladar todo ese peso a Dios, que es el único que puede darnos en este momentito de dificultad la única salida para poder levantarnos. Sí, y qué interesante con lo que han mencionado ambos en esta parte, porque muchas veces nosotros queremos tener el control en nuestras manos de las circunstancias, ¿verdad? Y nosotros a veces, bueno, la mayoría de las veces creo que vemos un callejón sin salida y nosotros decimos, yo me encaramo, yo me subo en el muro, eso no, Sí. ¿verdad? Pero digamos, en la práctica eso no es real. Y queremos solucionar las cosas por nuestro propio medio. Y yo quiero contarles una experiencia. Resulta que hace algunos años tuve una crisis laboral, una crisis financiera. Y apareció en mi camino alguien que no estaba buscando, un financista de un proyecto que yo estaba tratando de armar. No lo estaba buscando y de repente se acercó una persona y me dijo, mira, no te preocupes, ¿verdad? Financieramente yo cubro eso y lo vamos a hacer juntos. Y supuestamente se subió al barco. 5 días después yo estuve orando y le dije al Señor, si esto es tuyo. Y 5 días después no volví a saber nada de esta persona. O sea, me emocionó, digamos, y al final ya no estuvo, ¿verdad? Y entonces yo estaba en una crisis y en donde yo había puesto la esperanza se esfumó. Sin embargo, tiempo después, el proyecto se llevó a cabo, ¿verdad? El Señor proveyó los medios y no se dio donde inicialmente estaba. Y yo podría haber dicho, me encontré en un callejón sin salida. Efectivamente, había puesto la esperanza en el lugar equivocado, había puesto la esperanza en una persona, en recursos, ¿verdad? Y luego el Señor viene y dice, no, es que no es ahí, lo voy a hacer yo, ¿verdad? Y Él se encarga de facilitar los recursos, de facilitar la estrategia, pero creo que a veces queremos tener el control en nuestras manos y cuando no, poner la mirada en las personas, ¿verdad? A ver cuándo me encuentro a alguien que me solucione esta circunstancia. Pero ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo? Porque digamos los oyentes seguramente están diciendo, pero yo estoy ahí. ¿Cómo le hizo Julio para pasar esos 5 días? ¿Cómo descubrió que había puesto su confianza en el lugar equivocado? O sea, ¿cuál fue su experiencia? Porque sabe que eso es lo que necesitamos, pues, saber cómo hacerle. Sí, mire, honestamente, esos días traté de pedir consejo a algunos amigos, ¿verdad? Fíjate que esto pasó, me parece un poco raro porque no estaba buscando. Y entonces el tema de decirle al Señor, Señor, llegó esto, me parece demasiado fácil, es tuyo, no es tuyo. Y al final, ¿cuándo me di cuenta que había puesto la mirada en el lugar incorrecto? Cuando esto se esfumó, ¿verdad? Cuando se fue, dije yo, sí, definitivamente no era allí. Y yo ya me había ilusionado. Yo dije, wow, qué facilidad, ¿verdad? Ojalá por ahí sea. Y el Señor, creo que a veces pasan cosas, ¿verdad? Que parecieran, nos sacamos la lotería, ¿verdad? Y a veces no necesariamente es el lugar donde el Señor nos quiere, ¿verdad? Y a veces nos vemos también en circunstancias difíciles y en medio de esas circunstancias difíciles es ahí, ¿verdad? Donde el Señor dice, es que no dependías de nadie, dependías de mí, ¿verdad? Y el Señor se encargó, de verdad, en el momento de ver ese proyecto y se los digo en parte. Del otro día hablábamos de prenoviazgo, que es el libro que escribí. Parte de ese proyecto tenía que ver con prenoviazgo, ¿verdad? Con el financiamiento de ese libro. Y Dios ha sido fiel y el proyecto está allí y pues la mirada en el lugar correcto, sabiendo que es el Señor el que se encarga de suplir nuestras necesidades. Y su fe incrementó. Yo creo que eso es
tenemos que recordar que cuando estamos en situaciones difíciles, callejones sin salidas, lo que Dios quiere es cultivar nuestra fe, porque Él sabe que esa fe es la que nos va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Porque ojalá fueran solo 6 pasos y ya llegamos al 6º y se graduó, se y ya terminó. Vámonos todos, pero no, o sea, volvemos muchas veces, el Señor vuelve a poner un nuevo sueño y vuelve a comenzar el proceso y otra vez nos encontramos en ese mismo callejón sin salida y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué pasó con mi financista? ¿Qué pasó con todo lo que he hecho? ¿Qué pasó con mis ahorros? ¿Qué pasó con mi trabajo? ¿Qué pasó con mi salud? Con mi relación, con mi salud. Y la verdad es que cuando uno lee la vida de Abraham, y específicamente esta parte, imagínense, él había pasado 101 años esperando que se cumpliera la promesa que había recibido como a los 80. Finalmente tiene a su hijo y unos años después ya disfrutándolo, ya teniendo una relación con él, viendo como ya perfilándose, el Señor me dijo que sería padre de multitudes, voy a tener muchos nietos y todo lo que uno comienza a fabricar y Dios viene y le pide ese sueño, ¿verdad? Ese hijo de la promesa al que amaba, dice la Biblia. Yo me imagino qué difícil fue. Humanamente pensándolo, a mí siempre me ha causado un poco de inquietud. Digo yo, ¿cómo el Señor se animó a pedirle eso a Abraham? Yo no sé qué, si el Señor un día me dice, mira, quiero uno de tus hijos, ¿qué haría yo? Pero es impresionante ver la fe que Abraham tenía. ¿Cómo conocía Abraham a Dios? Que estuvo dispuesto a subir ahí a su hijo y cuando le preguntaron, él le dijo a los empleados, lea bien la historia porque es súper interesante, le dice, espérennos aquí porque vamos a regresar. Y él declara que iban a regresar, o sea, él ya sabía que iba a haber una solución distinta a la que parecía. Y luego llega y su hijo le pregunta, ¿y quién es el sacrificio? Y le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. O sea, Abraham siempre supo, él no sabía cómo, pero siempre supo que Dios iba a cumplir sus promesas y eso creo que es lo que usted descubrió, ¿verdad, Julio? Que la promesa de Dios se cumplió. Sí, y el autor nos dice, recuerda lo que Dios puede hacer, ¿verdad? O sea, tener presente esa parte de mis posibilidades están limitadas, ya no sé por dónde. Recuerda lo que Dios puede hacer y por eso hoy es un día interesante, Aner, como para rendirnos, ¿verdad? En medio de las circunstancias. Y sabes algo que leíste en esta porción, si Dios puede darle vida a un ser humano muerto, entonces también puede darle vida a una carrera muerta, a un matrimonio muerto, a un sueño muerto. Y podemos clamar. Y también Evelyn se refería a una canción viejita para los que nos recordamos de Dani de Ríos, pero cada vez que el Mar Rojo tengas que atravesar, llama a ese hombre. Solo él puede abrir el mar y podamos entonar juntos ese himno de victoria. Pero llénate de fe. Solamente él puede abrir ese mar, esa situación tan difícil, complicada. Por los testimonios que escuchamos y que recibimos, hay muchos temas de salud, ¿verdad? Y donde ya no podemos, se nos acabaron probablemente recursos médicos, diagnósticos o incluso financieros y solamente nos queda clamar a ese hombre con fe y solamente él puede abrir ese mar y yo creo que es una linda reflexión, ¿verdad? Que tenemos de parte de Dios para poder llenarnos de fe hoy, Julito. Claro que sí. Así que si usted está pasando de repente por un callejón de crisis, una circunstancia que se salió de control, se salió de sus manos y usted no sabe qué hacer, pues yo espero que lo que hoy hemos estado compartiendo venga como una fortaleza a su vida, venga a recordarle quién es el Dios en el que usted ha creído y que si ha tratado de tener el control en sus manos, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hay que soltar el control y decirle al Señor, Señor, ya no puedo más, toma tú el control. Yo quiero invitarlo para que me acompañe en esta oración. Quiero invitarlo para que en medio del callejón en donde se encuentra, le diga al Señor, Señor, ayúdame, rescátame, ven a mi auxilio. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Tú conoces los corazones de todos los que estamos conectados, estamos en sintonía en este momento a través de Vaya con Dios. Y sabes los callejones, las crisis que puedan estar pasando, atravesando, el dolor que pueda haber, la incertidumbre que pueda haber en los corazones y en las mentes en este momento. Señor, quizás lo han intentado todo, han hecho todo lo que está a su alcance y las cosas no han salido como lo esperaban. Pero hoy queremos ceder el control, hoy queremos nosotros ver lo que tú ves, no lo que nosotros somos capaces de hacer, sino lo que tú eres capaz de hacer. Queremos hoy recordar quién eres tú, recordar tu gran amor y tu gran misericordia y recordar, Señor, que nos amas, recordar que tú eres quien eres capaz de abrir, Señor, puertas donde no las hay. Así que hoy queremos poner nuestra vida. Quiero pedirte, Señor, que fortalezcas la fe, la esperanza de quienes hoy quizás
se sentían vacíos, se sentían solos, y que a través de esta palabra que hemos estado conversando se sientan fortalecidos, se sientan, Señor, fuertes, y que quizás hoy decidan comenzar de nuevo un caminar de confianza en ti. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo. Y estoy seguro que hoy es a tiempo para muchos de nosotros, porque nos recuerdas que podemos seguir confiando en quién eres tú, en lo que haces tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos a través de televisión, a través de radio, a través de redes sociales. Gracias por interactuar con nosotros. Si hoy pudieran hacer un resumen así breve de qué se llevan del programa de hoy, ¿cuál sería esa lección? Recordarme que a veces yo me meto en esos callejones, pero también el Señor, pero Él está ahí conmigo. Así es. Y yo también quiero decirle, clamo al Señor con mucha determinación, pero también doy pasos de fe. Doy pasos de fe. Tengo que actuar y hacer cosas también. Hoy es un buen día para seguir confiando en el Señor. Yo lo quiero invitarlo para que a lo largo de este día no vaya solo en ningún momento. Y como le decimos siempre, por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Dios. Vaya con Dios.